Esta mañana para recibir tu enseñanza, tu ayuda. Padre, enséñanos, ábranos los centros del corazón, despeja de ruido, porque nunca, Padre, sobre todo, da sabiduría. Tu palabra dice que te pidamos a ti, que tú nos darás abundantemente y sin reproche. Bendito Dios, glorificas al Señor, ministranos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre celestial, y sé tú mismo, Padre, aquí con tu Santo Espíritu, Dios, abriendo mentes, abriendo corazones, haciendo de nuestro ser, Dios, un terreno fértil, Dios, donde tu palabra no solamente que haya cabida, sino que pueda dar fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Estamos ingresando a nivel. La orden ética principalmente nos ayuda a cómo nosotros formar un ser humano. Cómo formar la estructura del Señor es lo que estamos ahora haciendo. Es la práctica de oratoria que una persona puede hacer. Obviamente, sobre un tema determinado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llamamos de otra manera? Lo llamamos a veces más simple, aunque esa palabra que hemos tenido mucho más amplio. Lo llamamos prédica. La prédica, eso no es una prédica. No predicar. Deberíamos configurarnos para ese modo, para predicar. Nosotros en primer lugar debemos de tener un texto. Porque vamos a predicar la Biblia, vamos a predicar la palabra. Entonces tenemos que tener un texto. ¿Qué es un texto? El texto es la porción bíblica, el versículo bíblico o una porción, un pasaje de la Biblia. Pero el texto tiene que encerrar una idea concreta, ¿cierto? Y eso es un poquito lo demás que estoy diciendo. Entonces, predicador necesita un texto. ¿Qué predica mejor? Cuando un predicador, y saben que siempre estamos en ese nivel, ¿qué predica? Porque la gente tiene muy extensa, tiene una cantidad de su mundo espiritual y de temas y de textos. Entonces, ¿qué predica? Entonces, tenemos que encontrar un texto. Entonces, el texto es un pasaje de la Biblia o un versículo, pero tiene que encerrar un pensamiento completo. Enterarse de la técnica del pensamiento que es un cierto. ¿Sabe? La serie de escritura me aprueba a usted, aparte de las preguntas, tiene también que formarnos en todo. En segundo lugar, debemos de tener un tema. El tema es como un nombre de Roma universal. Si yo busco los correos, Hebreos 12, 14, ¿qué dice Hebreos? No es nada, pero es fácil, es nadie lo sabe. No es fácil escuchar. Para que se siga la paz. Entonces necesito poner un tema.
me da mucho miedo esto. Se encuentra muy interrumpido. ¿Entra quién? Entra la reunión, no tengo ni auriculares. Pero es un ejemplo de lo que Hay infracción, sí. Entonces, texto, tenemos un tema. El tema también tiene que ser corto, tiene que ser claro y tiene que estar muy referido o tener mucha relación con el texto. Porque no voy a poner otra cosa que sea ajena a lo que quiero hablar. Tiene que ser relacionado con el texto. Y entonces, el objetivo. ¿Y quién lo da? El objetivo es el cazador. ¿Saben lo que se afecta, no? Tiene arma, tiene carne, armas, pero el objetivo, ¿cuál es? No lo mataron, cazar. Entonces, me apunta al objetivo. Apunta al objetivo. Estamos hablando ya del animal, estamos hablando de la presa. Entonces, me apunta ahí. Entonces, nosotros de la misma manera tenemos un curso. ¿Y dónde vamos a aplicar? Ya, no se debe mover algo ahí. Van a trabajar con las escuelas, a veces de cuarteles, a veces Bueno, medio raro por aquí. también se hablaba después de los objetivos, si son jóvenes, si son adultos, para parejas, para matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, hay un objetivo. El objetivo de la misma manera tiene que abrazar el tema. El objetivo es para no desviar, de pronto hablar de otras cosas que ya no están ni en el texto ni en el tema. Y lo otro está ahí. Vamos a continuación. Bien. Tenemos en cuarto lugar cuando uno va a preguntar,
que hasta un consejo no sabe, ni siquiera. Como el texto, como el tema, le pongo unas 4 millones a 5. Lo primero que claro es que yo he que a veces el utilizador está con una lupita bien entera, pues la comunidad. Están mirando su cuadro, es como particularmente el orador, cuando que va a disertar algo, o simplemente tiene una reunión hasta de empresa, cuando dice que pone alguna memoria, dice que hace ahí una guía de todo lo que va a hablar. Sí. Entonces acá estamos hablando de un sermón estructurado, que establecemos ahí, escribimos de la forma como nos vamos a ayudar. Entonces vamos paso a paso. Y así, tenemos una parte donde el predicador sigue disertando, sigue hablando, sigue predicando, y no tenemos el Espíritu de Dios, no se equivoca, trae el corazón que nos sigue hablando, ¿no? Dice sobre tal cosa y bueno, y está para continuar y sigue, continúa. Entonces, ahora tenemos la introducción. En cuarto lugar tenemos la introducción. Definición de introducción. Introducción es parte del sermón o la parte del sermón por la que buscamos despertar y concertar la atención de la audiencia. Voy a poner aquí una palabra cortita, ¿ya? Entonces, queremos despertar en el auditorio la gente que nos va a escuchar, la gente que nos está ahí esperando a ver qué nos dice ahora. Entonces, vamos a despertar el interés, a despertar hasta cierto punto una especie de curiosidad y se va a hablar. Por eso es que es importante hasta el tema que ponemos. Porque ya el tema a veces ya da como un clic, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero va a comerse una. ¿Y qué es lo que hace? La idea ya no es como hoy, que es comunicarlo para que vean que quieren más. La idea es que pruebe, está bueno. Entonces la introducción nosotros lo hacemos y buscamos llamar la atención de las personas. Y al llamar la atención, buscamos que tengan interés, despertar un interés en él. Se dice que los maestros, si nada aprendió, entonces cuando realmente nadie está recibiendo, nadie está teniendo provecho, nadie aprende nada, el maestro no hizo nada. De la misma manera el predicador, si el predicador, las personas no recibieron nada,
si se duerme. Le coge la madrugada y no se duerme. ¿Sí? Pero es porque tiene su interés, aparte de lo carnal y todo, pues no, le pone un interés. Entonces, nosotros despertamos a través de la introducción el interés en las personas. Las características de la introducción. Debe de tener estrecha relación con el tema. Debe estar muy relacionado con el tema. ¿Sí? Pongamos que yo puse ahí el tema preparados para el encuentro. Si por ejemplo, no seguí muy de cerca, pero podría imaginarme. Vino de Tokio de la bicicleta, ¿cómo es? Carapaz, y la gente vino al aeropuerto y allá estaban la familia y la gente en su tierra natal armada una plataforma y todo el mundo para recibirle, dándole no solo la bienvenida, sino dándole glorias por el triunfo que ha tenido y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para eso es que uno tiene que informarse más sobre lo que quiere hablar, ¿no? Ahorita eso se me ocurre, pero entonces, si yo voy a dar un sermón de esos, entonces yo tendría que buscar la información, buscar tal vez un recorte de la prensa, leerlo bien, y todo eso relacionarlo. Mire, si así lo hacen con un hombre que ganó una carrera, ganó en las Olimpiadas, y el pueblo ecuatoriano se siente gozoso, con algarabía, etcétera, etcétera. Y eso solo tiene que ver con algo material, solo tiene que ver con algo de esta vida, de esta tierra. Y el que gana, pues es él, porque definitivamente, ¿qué ganó usted? A ver, dígame usted, ¿qué ganó? Muéstreme $10, $100, $1000 que usted ganó, no ha ganado nada, ¿no? ¿Sí? Entonces nos gozamos porque somos ecuatorianos, nos alegramos, pero del resto, entonces no ganamos nada. De todos modos, el que gana, el que tiene una medalla de oro, el que le han de pagar, y etcétera, etcétera, es él, ¿no? Pero bueno, cuando alguien se goza, todo el mundo se goza. Pero en cambio, ¿cómo estamos ahora? Si para recibirle a un hombre estamos así, ¿cómo estamos nosotros para recibirle a Jesucristo, que no ganó una olimpiada? Le ganó a Satanás. Y no le ganó en una carrera ciclística, sino que pagó un precio, dio su vida en la cruz. Y entonces ahí ya estoy haciendo una introducción, ¿no es cierto? Y está relacionada porque Jesucristo viene. Entonces, Jesucristo murió, no se quedó allí, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y le dijo a los ángeles que estaban allí y a los apóstoles, vengo pronto. Y nosotros como iglesia estamos esperando a él, a nuestro rey, a nuestro príncipe, al ganador. Y viene lo segundo, ¿no? Nosotros ahora, la Biblia dice que somos más que vencedores. Hay una batalla que nadie te premia, hay un triunfo donde nadie, las personas aquí lo están mirando. Tú has vencido al pecado, tú has ganado al mundo. Y dice que somos más que vencedores. ¿Y sabes para qué viene Jesús? Viene para premiarnos a ti y a mí. Entonces, estoy haciendo una introducción. Sí, rapidito, así, porque yo no traje preparado el texto, nada, me lo imaginé aquí. Estamos ahí haciendo algo. Pero tú para hacer el sermón, ¿qué tenías que hacer primerito? Mande. Doblar tus rodillas, orar a Dios para que el Espíritu de Dios te guíe.
¿sí? Nos encomendamos a Dios primero. Entonces, hacemos una introducción relacionada al tema, muy relacionada al tema. Si el tema fuera otro, el mismo texto, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Pongamos que la importancia de estar en paz. Cambié el tema totalmente. ¿Pero está el tema relacionado con el texto? Sí. Sí. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que las personas tengan una reconciliación con Dios y una reconciliación entre personas. Porque estar en paz también es estar preparados, pero ahora la mente cambia, ¿no? Preparados, bueno, se puede dar otras cosas, pero ahora voy a enfocarme en que tengan paz. Entonces, obviamente, yo tengo que hablar de la paz. Ahora, ¿cuál será la introducción? Si estoy hablando en el tema de la paz y me está diciendo aquí que las características de la introducción es que tenga una estrecha relación con el tema. Pues bien, entonces pensaremos en una introducción. Y decimos que la introducción tiene que despertar el interés del auditorio, tiene que despertar el interés de las personas que van a escuchar, que están allí para oír el sermón. Cuando los países en la actualidad se pronuncian en una guerra, se atacan, y no hace mucho que pasamos la guerra estuvieron bombardeando Israel con los grupos terroristas, disputándose los terrenos de Cisjordania, disputándose eso. Entonces los terroristas estaban atacando a Israel. Y todo el mundo esperaba que el mundo se pronuncie. Y eso ocurre no solo allí, sino que ocurre en muchos países. Ya cuando dos países se ponen en guerra, los demás están esperando que se pronuncien, Y antes de los demás países también meterse a hacer guerra, o el uno apoyando al uno y los otros apoyando al otro, ¿qué es lo que hacen primero? Primero comienzan a buscar una vía de solución pacífica. Buscan que haya una reconciliación, que haya un cese al fuego. Y lo que el mundo acostumbra principalmente hoy día, enseguida llaman como arbitraje. En un arbitraje lo llaman como principal al representante de la ONU y lo llaman al Papa de Roma. Entonces, para que hagan un cese al fuego, y en ese cese al fuego vienen ellos como reconciliadores entre las dos partes. Y de esta manera se evitó una guerra. Esta reconciliación donde hubo diálogos, aunque sea con intermediarios, se llama paz, ¿no?
La paz evita las guerras. La paz evita las contiendas. ¿Sí? Ahora entre naciones, eso sucede muchas veces también entre personas, sucede internamente dentro de un pueblo. Tenemos los casos de los levantamientos que hubo el año pasado en octubre, tenemos los casos de las amenazas de grupos políticos o contra el gobierno, medidas que toman los gobiernos, y todas esas cosas son contiendas, son disputas, porque hay intereses. Sabe Dios si son buenos o son malos. No estamos aquí para juzgar esos intereses, pero no deja de ser un problema, no deja de haber allí violencia, no solo en palabras, sino a veces contra la propiedad privada y etcétera. Entonces, eso nos deja ver que el mundo necesita paz. ¿Por qué se divorcian las personas? Porque falta paz. Y la paz es algo que todo el mundo necesitamos. He hecho más o menos ya he hecho una introducción. Entonces, de ahí ya tenemos que entrar a lo otro, ¿no? Veamos qué más nos dice aquí. Característica 2. Debe estar basada en algo conocido, tanto para el predicador como para los oyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cosas que, estoy hablando de cosas que conoce todo el mundo, ¿no? Cosas que se han dado, que ha dicho la prensa, todo el mundo ve la televisión y ya. Entonces, estamos hablando de cosas que son muy conocidas. Debe ser corta. ¿Sí? Si yo voy a predicar 40 minutos, tal vez con la introducción estaré unos 5 minutos máximo, ¿no? Debe ser clara y no ofensiva. Debe ser clara y no ofensiva. Uno tiene que tratar de no usar términos que vayan a ofender a personas. No ofender, por ejemplo, en la introducción no puedo cogerme a grupos religiosos de allá, de tal iglesia, poner como ejemplo otra misión o a personas para que donde pueda haber ofensas. No, no tengo que hacer eso, ¿no? Tengo que coger cosas muy particulares y sanas, donde no afecte a nadie, porque la gente a veces está muy prejuiciada. Y si yo quiero que me ponga atención y en la introducción mismo ya dije algo que le ofende a alguien, entonces ya desde allí ya hay alguien que estará sin provecho en lo que yo voy a decir. Entonces, como pueden ver, hasta aquí pueden ir mirando. Conocemos mucha gente que predica, muchísima gente. Hay gente que anoche a la mañana habló, se hizo predicador, pero ¿saben realmente predicar? Yo también empecé a predicar. ¿Cómo predicaría? No tengo grabaciones para ver qué también. Sí. Pero hay una cosa que y yo les he de traer para que usted vea, sí, me olvidé hoy. Yo tengo ahí desde el año 1985, 1986. Yo tengo mis sermones escritos y yo no conocía esto. Sí, yo no conocía esto. Y solo para que usted los relacione y se dé cuenta. Ahí me trae los libritos, las hojas amarillas de viejos que están ya. Imagínense, el 85, ¿cuántos años? Saque la cuenta. 95, 105, 20, 15, 30, 40 y pico de años. Imagínense cómo estarán las hojitas, ¿no? Ojalá que no los haya botado. Pero yo le decía, y la gloria sea para el Señor, ¿no? Yo tuve el privilegio de encontrarme en esa convergente, de no saber qué hacer, cómo predico. Sí. Y recuerdo tan claro, recuerdo los pasajes bíblicos y todo, ¿no? Y era como que yo estaba sentado y en sueños veía las predicaciones, ¿no?
Me recuerdo la imagen, salió un hombrecito pequeño, pero predicaba de tal forma y me decía, así tienes que predicar. Entonces, aunque yo no podía hacerlo exactamente, pero veo Dios dando la sabiduría, Dios dando el entendimiento para poderlo hacer. Entonces, cuando yo ya voy a los institutos, yo fui al instituto ya en el 93, 94, que yo ya tenía el primer seminario. Los pastores más viejos que usted conoce en nuestra misión estuvieron ahí, como ustedes ahora, jovencitos, en el primer seminario. Entonces, y el primer seminario no daba yo solamente las clases, yo daba una o dos, las demás traía profesores de otras partes, de otras misiones, y ellos venían a dar esos seminarios. Venían a dar las clases, ¿no? Entonces, estamos hablando del 85, estábamos hablando después de 10 años prácticamente, cuando yo ya había formado iglesias, yo tenía una iglesia ya en mis manos, a mi cargo, la misión Elohim a mi cargo. Yo ya había formado varias iglesias en la sierra, había fundado iglesias. Recién yo estaba aprendiendo esos nombres: homilética, hermenéutica, escatología. Yo no sabía nada de eso. Yo estaba como aquel hombrecito que dice que llegó un muchacho del instituto y estaban toda la congregación para recibir al hermanito que venía del instituto. Y el hermanito pasa: hermanitos, yo vengo a ustedes con homilética, con hermenéutica, y traigo para ustedes escatología. Pero hermanito, dice un viejito que se sentaba adelante. Pero hermanito, dice, yo también vine con artritis, vine con ni sé qué, con artrosis. Y le digo, el Señor me sanó, hermano, dice. Entonces, muchas de las veces nosotros usamos, fíjese que estamos en la iglesia y oímos términos que no sabemos ni qué es, de qué se trata, ¿no? Entonces yo había predicado, había formado iglesias, yo no sabía de esos términos, pero yo estaba haciendo la obra de Dios, ¿no? Pero es bueno que después nosotros aprendamos técnicas. Eso no ocurre con todos. Imagínense aquí mismo algunos, ¿cuántos años tienen en el evangelio? Y ahora que vamos estudiando, dice, ay, cierto, así ha sido, yo no sabía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, con todos no ocurre, con todos no se da la misma gracia, la misma medida. Dios hace como Él quiere con cada uno, ¿ya? Y aún, fíjese que aún así, yo nunca he menospreciado el instituto, nunca he menospreciado los seminarios, nunca yo tengo el prejuicio de hablar contra la teología. Entonces, en todo tiene que haber un equilibrio en nosotros, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Si yo tengo la ayuda del Espíritu Santo, si yo tengo la sabiduría de Dios, tampoco puedo menospreciar lo que dice un libro, lo que enseña acá un predicador, información. Por ejemplo, imagínense cuando ya hablemos historia de la iglesia, pues eso ya son información que uno recibe a través de conocimientos particulares, pues, ¿no? Aquí estamos hablando solamente del hecho de predicar, pero para predicar, dependiendo del tema, también tengo que tener bases, ¿no es cierto? Y cuántas veces si yo tengo más argumentos para que mi predicación sea más exquisita, más suntuosa. La predicación es como el buen plato de comida que la persona se come, ¿no? Entonces, la Biblia también nos relaciona la palabra de Dios como el maná del cielo, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos como el chef, ¿no? Hacer de la comida, de los mismos ingredientes, hacer lo mejor para el gusto del paladar de la persona. Aquí no se trata del paladar, se trata del oído, ¿sí? ¿Sí? Para el oído también existe el gusto. Eso, no solamente para el paladar, para el oído también existe el gusto. Entonces, por algo dice el apóstol Pablo, todas vuestras palabras sean sazonadas con sal a fin de dar gracia
a los que oyen. Entonces, tomemos siempre en cuenta eso. Voy a repetir rapidito. Las características de la introducción son: 1, debe tener una estrecha relación con el tema. 2, debe estar basada en algo conocido, tanto para el predicador como para los oyentes. 3, debe ser corta. 4, debe ser clara y no ofender. Bien. Vamos avanzando. Estamos en la página 8, pasamos a la página 9. ¿Cómo hacer una buena introducción? Esos son puntos que deben de tomarlos muy en cuenta. ¿Cómo hacer para yo realizar una introducción buena? Hacer un breve comentario del contexto. Ustedes ven que yo hablé de cosas particulares. Puede ser. Pero usted puede hacer un comentario del contexto, ¿no? Veamos el texto que estamos. Vuelva a leer el texto que está aquí. He puesto un texto para que se haga más fácil poderle explicar a usted. ¿Ya? Un breve comentario del contexto. Por ejemplo, hermanos, ¿quién no sabe que Cristo viene pronto? Todas las redes están saturadas, todo el mundo está hablando de que Cristo viene pronto. Los primeros cristianos se usaba una palabra para hablar de que Cristo viene pronto. Esa palabra es Maranata. Siempre se hablaba Maranata. Maranata quiere decir Cristo viene pronto. Y he visto que las personas para recibir al Señor se habla mucho, se habla bastante de la santidad. Muy bien. Pero aún la santidad muchas veces solo está enfocada en lo superficial, en lo externo. Pero la paz no se basa en lo exterior del hombre, sino en el corazón del hombre, en lo que está dentro del hombre. Tú puedes aparentar una santidad, pero si no tienes paz, te quedaste, porque dice sin paz y sin santidad. Puede que tú me digas, porque yo no creo que haya santidad sin que haya paz. Pero pueda que tú me digas que tú estás viviendo en santidad. Las dos cosas funcionan muy juntas. Están muy relacionadas. Donde hay paz va a haber santidad, y donde hay santidad, de hecho, tiene que haber paz. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es como que dijéramos 50% es paz y 50% santidad. Y las dos juntas hacen posible que tú estés listo para irte con el Señor. Entonces, esta es una introducción. ¿Qué estoy haciendo? Un recuento del texto. Como dije hace un rato, léalo, léalo, reléalo. ¿Sí están entendiendo? Traten de entender, porque no les voy a tomar con el mismo texto la prueba, sino con otros textos. Qué chiste si tomo lo mismo, ¿no? Puede ser que les dé a escoger el texto, pero si me escogen el mismo, el 0. Entonces, hacer un breve comentario del contexto.
Segundo, puede ser a veces que todo está en un trasfondo histórico, ¿no? Claro que este texto no podemos tomar un fondo histórico. Pueden haber textos que sí tienen un fondo histórico. Pongamos que usted se coge el pasaje de cuando a Esteban lo apedrearon. ¿Hay un fondo histórico? Ahí sí hay un fondo histórico. Usted hace una reseña, ¿sí? ¿Quién era Esteban? Que fue un diácono de la iglesia primitiva. Y la misma Biblia dice que era un hombre poderoso en señales y milagros, que Dios lo usaba grandemente. Entonces usted habla todo ahí de Esteban, del hecho de lo que aconteció. Entonces ahí hay un fondo histórico. Hay pasajes que tienen un fondo histórico. Si usted habla, por ejemplo, de que va y caminó Enoc con Dios tantos años y luego desapareció porque el Señor se lo llevó. Habrá allí un fondo histórico en la introducción, claro, porque usted tiene que hablar de Enoc, lo que dice de Enoc, ¿no? Ay, de tal era antes del diluvio y etcétera, etcétera. Entonces, hay pasajes de la Biblia que puede uno hacerse un fondo histórico, pero hay pasajes que no. El que tenemos aquí, tal vez, ¿sí? Tal vez haya como un fondo histórico, tomando al mismo Jesús, ¿no? Tomando al mismo Jesús. Bien, en tercer lugar, narración de alguna historia importante. ¿Escuchó lo que yo dije antes, por ejemplo, de la guerra? Sí, sí, cosas, historias importantes. Yo me acuerdo que era muchacho y todavía no predicaba en ninguna parte, pero yo ya me hacía ideas predicando, ¿no? Yo me hacía las ideas porque mi meta era salir a predicar. Entonces yo ya me hacía ideas predicando. No había predicado en ninguna parte, nunca. Fue a los poquitos días de haberme bautizado. Y yo me hacía las ideas de predicar. Y siempre me acuerdo esto, ¿no? Y yo leía la Biblia que habla, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice 4:16 en adelante de Lucas. Dice que Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Yo no sabía más de Biblia, estaba recién, pero yo me imaginaba relacionar, ¿no? Y yo hacía la idea de ya predicar, y decía, hubo un libertador que se llamó el libertador de las 5 naciones y que se lo conmemora cada fecha y que se habla y donde quiera hay monumentos y hay estandartes exaltando a este hombre. ¿Cuál fue ese libertador? Simón Bolívar, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera. Y si este hombre que libertó 5 países tiene tanta importancia, tanta relevancia, yo les presento aquí a alguien que libertó al mundo entero. Y así yo me hacía la idea. Entonces, imaginémonos que dice narración de alguna historia importante. Así nosotros podemos hacernos la idea de algo. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos tratando ahora? Las características de la introducción. ¿Cómo nosotros ahora hacer una introducción? Como la introducción tiene que ser clara, relacionada al tema, debe ser corta, debe ser entendible, y como la introducción tiene como característica también es llamar, despertar el interés de las personas, entonces decimos, breve comentario del contexto, un fondo histórico puede ser la narración de alguna historia importante. Hay textos en la Biblia, por eso dije, dependiendo de los textos de la palabra de Dios, los textos de la Biblia. Aleluya. Vive Jesús. Cuarto, referencia a un suceso
de actualidad. Lo que antes dije con Carapaz, ¿no? Cosas que suceden actualmente, ¿no? Alguna referencia así. 5. Formulando una o varias preguntas sobre el tema. Por ejemplo, ¿el tema cuál es? La importancia de la paz. Hermanos, si a usted le han preguntado alguna vez o se ha preguntado, ¿qué es la paz? ¿Qué entiende usted por paz? Paz, diga paz. ¿Qué entiende por paz? Todo el mundo habla paz, donde quiera sacan una banderita blanca o ponen la palomita blanca y dicen símbolo de paz. ¿Pero qué es paz? Entonces, usted puede hacer una introducción haciendo preguntas. Si la paz, pudiéramos ir con $100 a la farmacia, a la ferretería, a comprar, fuera bueno. Pero a veces para tener paz tienes que ir a pedir perdón. ¿Qué preferirías, pedir perdón o pagar los $100? Que tú pagas los $100, pero no te va a dar la paz. ¿Sí? Y entonces, la Biblia dice, justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hombre necesita 3 formas de paz. Paz con Dios, paz con los hombres y paz consigo mismo. Es un triángulo. Paz con Dios, paz con mi prójimo, con los hombres y paz conmigo mismo. Y si no tengo eso, hay un desequilibrio y no estoy bien. No puedo tener paz conmigo mismo si no tengo paz con Dios. Y no puedo tener paz conmigo mismo si no estoy en paz con mis semejantes. He hecho una introducción. ¿Está claro? Ya vamos a ver cuando les toque predicar. Quiero ver un poco de predicadoras. Predicadores ya tenemos, predicadoras quiero ver. Para allá es que apunto yo. Así que pónganse a ver predicadoras. ¿Ah? Pónganse a ver las predicadoras. Digan, yo así quiero predicar. Solo que no les damos títulos de pastoras. Eso sí les anticipo. ¿Sí? Les puedo dar una credencial de misionera, de evangelista, pero pastora, apóstol, obispo, no. ¿Sí? Pero sí puede ser una misionera. Ejercicios. Vamos a un ratito a hacer un ejercicio. De un texto que usted le haya impactado, busque el tema, el objetivo y haga una breve introducción. Inclusive ahí tiene un espacio, ¿no? En su folleto. ¿Ya? Póngame ahí el texto que a usted le guste de la Biblia. Y haga una breve introducción. Rapidito, tiene 5 minutos. Un texto que a usted le guste de hace mucho tiempo. ¿Qué texto le gusta? Sea Juan 3:16 o Juan 1:12 o Romanos 3:26 o Romanos 1:10 o Apocalipsis 3:20
o Apocalipsis 3:10, o Génesis 1:1, Salmo 1, lo que le guste a usted. Hágalo porque le voy a preguntar, fulano de tal, lea. Así que no se me duerman los laureles. ¿Por qué me metí al seminario? Dele gloria a Dios, te hace feliz.
A eso vamos a abrir nuestra mañana. Ustedes continuarán. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, 4. Primera de Pedro, capítulo, versículo, tema, vamos a hablar, vamos a hablar, tema, entonces, hermanos amados, vamos a hablar de todo, verso 4. ¿Cómo prefacio dice la piedra? Acercándose a él, piedra viva. Nosotros también como piedra viva, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en mención la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores Dios está contigo. Dice que la introducción tiene que estar relacionada con el tema. Y tú me haces una introducción donde tiene que ver con el esfuerzo. Entonces, está bien, lo que tú tomaste está bien, pero no está relacionada con el tema. Claro, tienes que poner el tema y tú pensaste en ese hecho bien por eso, pero, o sea, para relacionarlo bien, pero no está con el tema. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que encajar, acuérdense de eso. A ver, yo quiero ver si los hermanos que están en línea, alguien está trabajando, está haciendo esto. A ver, me dice el nombre. Ayúdeme. Por favor. Estamos trabajando, mi hermano, estamos trabajando.
Bendiciones. ¿Cómo se le hace? Hay que primero leer el ¿dónde está el hermano? Número 10. Vive Jesús. Le saludamos desde la Unión Amazónica. Bendiciones. A ver, el tema, según Apocalipsis 3:10. Según Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto me has guardado de la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y de pronto, como tema, pues, Dios mi guardador. De pronto, como objetivo, la confianza para los hermanos. Y la introducción, pues, poniendo ejemplos que así como Dios a Lot lo libró en algún momento a causa de su fidelidad con Dios, lo libró de ser destruidos en aquella ciudad. Y también que Jesús es el que intercede y también es el que nos, de pronto, pues, también es el que está intercediendo con Dios para librarnos en la hora de la prueba. Y así como estuvo también con Pedro, diciéndole que yo le rogaba a mi Padre para que tu fe nunca te falte. Entonces, más o menos por ahí, no sé si nos vamos enfocando en aquello. Amén. Amén, hermano. Bueno, me alegra que están atentos y sobre todo, pues, están junto con nosotros siguiendo el estudio. Y eso, pues, una vez más, a los hermanos que están conectados, mis felicitaciones. Bien, ya tendremos el tiempo. Creo que en la red mismo les estaremos anunciando el día para que estén listos para la prueba. En estos días está ya próximo la visita ya, así que estemos pendientes de eso. Bien, a ver aquí alguien más. A ver, Moisés. Bien. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué hiciste? A ver, hermana Solís. Ya.
ese camino, ¿verdad? Que todo lo podemos, el estudio, y puede sacarnos de lo más profundo, porque es un texto, porque es un texto para mí. Desde que me conquistó siempre he estado y siempre. Amén. Amén. A ver, hermano William. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el tema? Y la introducción, repítame. Parece que había dicho otra la introducción. Me cambiaste. ¿Qué escribiste? Ya. Bien, vamos a continuar, ¿no? Vamos a concluir sobre la introducción. Repito. Acuérdense que la introducción tiene que estar muy relacionada con el texto. Por favor. Por eso le dice el hermano leer vuelta la introducción y leer el tema. Perdón, el tema. La introducción tiene que estar bien relacionada con el tema. ¿Sí? Si mi tema en mi versículo está hablando de la paz, ¿sí? Entonces la introducción tiene que hablar de la paz. ¿Sí? Si el tema me habla de la santidad, la introducción tiene que hablar de la santidad. ¿Sí? Si mi tema tiene que ver con economía, mi texto y tema con economía, voy a hablar de diezmos y ofrendas, entonces tiene que hablar también, la introducción tiene que estar relacionada con eso. Si voy a hablar del amor, tiene que estar el tema relacionado, el texto, el tema y la introducción, ¿no? Si voy a hablar pongamos que voy a hablar ahora de la honestidad. Quiero que la gente aprenda, mi objetivo es que aprendan a ser honestos, ¿sí? Entonces el texto, el tema y la introducción tiene que estar todo relacionado con la honestidad. El objetivo de nosotros estudiar la homilética y cómo estructurar un sermón es para que siempre tengamos el sermón centrado dentro de un texto y de un tema, y todo lo que se dice y lo que se argumenta, sea media hora, 30 minutos, 40 minutos, una hora, pero todo va a estar dentro del tema. Entonces se ha dado el caso de mucho predicador que lee un texto de la Biblia y luego todo lo que predica no tiene ninguna relación con el texto que lee.
¿no? Y es más, a veces también de allí se dispara a leer puros textos y lee textos y lee textos. Y uno relacionado con el otro, otro sin relación de nada. Entonces eso es lo que no se quiere. Es bonito cuando alguien pone un tema y todo su sermón, todo el bosquejo está hecho muy relacionado, está todo prácticamente enlazado. Esto es como cuando en el campo, los que están en el campo, cuando ven, encuentran entre los arbustos la tela de arañas, sí, las arañas tejen una red, ¿no? Entonces esa red está todo puntos enlazados. Las señoras cuando, si no saben, las más antiguas se han de acordar de los tejidos, ¿no? Cuando tejen con los agujones, con el crochet. Entonces siempre va una piolita tejiendo con otra. Los que tejen la atarraya, una piolita la van uniendo a otra y así van tejiendo. Entonces nosotros hacemos, eso se llama dentro de lo que es guiones, se llama trama. Si hacemos una trama, ¿sí? Entonces esa trama nos sirve a nosotros, estamos prácticamente cubriendo lo que queremos, ¿sí? Se me ocurrió algo. Imagínense la pesca, se usa una red. Entonces el mensaje es como la red, está bien tejidita, ¿no? La red para coger los peces, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Hermanos, tienen un tiempito de receso y luego volvemos para continuar, ¿sí? A propósito, los hermanos que algunos no dieron la prueba, no, hoy día no estoy preparado para tomarles, ya déjenme ver hasta luego para ver qué día se les toma la prueba. Y igual los que no, los que están con una nota baja, pues para que hagan una sola, si es que van a hacer recuperación, ¿no?